Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha generado muchísimo revuelo y conversación en el mundo del espectáculo turco, y por qué no decirlo, en el internacional también. Estoy hablando de ese titular que ha capturado la atención de miles de fans y que hoy vamos a desgranar: tensión en el set, Kerem Bürsin levanta a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Sí, esa noticia que hizo que muchos corrieran a buscar más información, que alimentó todo tipo de teorías y que, como siempre, nos deja con la intriga de saber qué hay detrás de estas dinámicas entre nuestras estrellas favoritas. Así que si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te gusta estar al día de los chismes y las noticias más jugosas del entretenimiento, quédate con nosotros porque hoy vamos a tratar de poner un poco de luz a este asunto. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Apoyar el canal nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Bien, vamos al grano. El titular: tensión en el set, Kerem Bürsin levanta a Hande Erçel. ¿Qué pasó? Sugiere un momento de conflicto, de incomodidad, o al menos de una situación inesperada que ocurrió mientras ambos actores estaban trabajando juntos. Y es que Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo dos nombres conocidos en la industria, sino que además, su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Senkalkam, los catapultó a la fama mundial y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su conexión, tanto dentro como fuera de la ficción, ha sido objeto de innumerables especulaciones y noticias, y este incidente que vamos a abordar no es la excepción. Para entender el contexto, debemos recordar que Senkalkam fue un fenómeno. La historia de Eda y Serkan conquistó corazones en Turquía y se expandió por decenas de países, generando una base de fans global masiva. Kerem y Hande, al ser los protagonistas de esta historia, se vieron envuelta en un torbellino mediático. La prensa y los seguidores estaban constantemente pendientes de sus movimientos, de sus interacciones, y cualquier pequeño detalle podía convertirse en una gran noticia. Y ahí es donde entra este incidente que ha dado pie a nuestro vídeo de hoy. Lo que se reportó y lo que generó esta ola de especulaciones fue un supuesto momento de tensión en el set de rodaje. Las versiones varían, como suele ocurrir en estos casos, pero la esencia del titular se mantiene: hubo una situación en la que Kerem Bürsin, por alguna razón, levantó a Hande Erçel. La palabra levantó puede sonar inocua o puede sugerir un gesto de fuerza, de sorpresa, o incluso de incomodidad. Y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la imaginación y la curiosidad. ¿Fue un gesto de cariño, de juego, de frustración, de rescate? ¿O quizás algo completamente distinto? Las redes sociales y los foros de fans se encendieron de inmediato. Se compartieron fragmentos de vídeos, se analizaron gestos, se interpretaron miradas. Algunos decían que era un gesto juguetón, propio de la buena relación que se rumoreaba entre ellos. Otros, sin embargo, apuntaban a un momento de discordia, quizás por diferencias creativas, por cansancio del rodaje, o por alguna otra razón desconocida. Y es que, seamos honestos, la vida en un set de rodaje puede ser intensa. Largas horas, presión constante y la necesidad de mantener la energía y la concentración para dar lo mejor de sí mismos. En este tipo de situaciones, es crucial recordar que la información que circula en los medios y en las redes sociales a menudo proviene de fuentes no verificadas o de interpretaciones muy personales. Los paparazzi, los curiosos o incluso los mismos fans que están fuera del set, capturan momentos sin tener el contexto completo. Y sin el contexto, es muy fácil caer en la exageración o en la desinformación. Entonces, ¿qué se sabe realmente sobre este supuesto incidente? Buscando información y recopilando datos de diversas fuentes, se puede inferir que el evento al que se refiere el titular ocurrió en un momento particular del rodaje de Senkalkam. Según lo que se pudo observar en un vídeo que se hizo viral en su momento, Hande Erçel estaba sentada en una silla, quizás descansando o preparándose para una escena. En un momento dado, Kerem Bürsin se acercó a ella y, de forma aparentemente rápida, la levantó de la silla. Ahora, la interpretación de este gesto es donde radica la controversia. Para algunos, fue un acto tierno y juguetón. Imaginen a dos compañeros de trabajo que se han vuelto amigos, bromeando entre tomas. Podría ser una forma de sacarla de su zona de confort para empezar la siguiente escena, o simplemente una muestra de camaradería. La expresión facial de Hande en ese instante también fue
Analizada con lupa. Algunas personas la interpretaron como sorpresa, otras como una leve incomodidad, y otras como risa contenida. Sin embargo, otros vieron en ese mismo gesto un indicio de tensión. Quizás la sorpresa de Ande se debió a que no esperaba que Kerem la levantara de esa manera. Quizás fue una broma que no cayó del todo bien, o un gesto que se hizo en un momento de estrés o fatiga. La forma en que Kerem la sujetó, la rapidez con la que la movió, todo fue objeto de análisis detallado por parte de los fans más observadores. Lo cierto es que en el fragor de un rodaje, las interacciones pueden ser complejas. El cansancio, la presión de cumplir con los horarios, los desafíos de las escenas, todo puede influir en el estado de ánimo de los actores. Y cuando dos personas pasan tanto tiempo juntas, trabajando en un proyecto tan demandante como una serie exitosa, es natural que haya todo tipo de dinámicas, tanto profesionales como personales. Es importante mencionar que ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel emitieron declaraciones oficiales sobre este incidente específico que confirmaran o desmintieran una tensión. Sin embargo, sí hablaron en general sobre la buena relación que mantenían en el set. Ambos destacaron en múltiples ocasiones lo a gusto que se sentían trabajando juntos, el respeto mutuo y el compañerismo que existía. Hande en entrevistas llegó a decir que Kerem era como un hermano para ella, lo que sugiere una relación cercana y de confianza. Kerem, por su parte, siempre ha elogiado la profesionalidad y el talento de Hande. Entonces, ¿cómo reconciliar estas declaraciones con el titular y la interpretación de tensión? Aquí es donde entra el arte de la interpretación y la especulación. A veces un momento fugaz, un gesto malinterpretado, puede ser magnificado por la prensa y los fans. La imagen pública de una pareja tan querida como Kerem y Hande siempre está bajo escrutinio, y cualquier cosa que se salga de la norma, por mínima que sea, puede ser vista como un indicio de problemas. Además, pensemos en la naturaleza del trabajo actoral. A menudo los actores deben crear una química en pantalla que cautive al público. Y cuando esa química es tan exitosa, la línea entre la vida profesional y la personal puede volverse borrosa para los fans. Cualquier interacción fuera de cámara, por inocente que sea, puede ser analizada bajo el microscopio en busca de confirmación de esa magia que ven en la pantalla. Es posible que el levantar de Kerem a Hande fuera simplemente un momento espontáneo, un acto de juego entre compañeros, o incluso una forma de generar energía antes de una toma importante. La tensión podría ser una invención de la prensa sensacionalista o una interpretación exagerada por parte de algunos seguidores. En el mundo del entretenimiento, a menudo se busca el drama y la controversia para generar interés. Un titular sobre una relación perfecta y armoniosa puede ser menos atractivo que uno que sugiere un conflicto. Otra perspectiva a considerar es el propio estilo de Kerem Bürsin. Él es conocido por ser una persona enérgica, extrovertida y a veces juguetona. No sería descabellado pensar que este gesto fue simplemente una manifestación de su personalidad. Y Hande, por su parte, es una actriz profesional que sabe manejar este tipo de situaciones. Es muy probable que si hubo algún atisbo de incomodidad, ella lo haya sabido manejar con gracia y profesionalismo. En última instancia, la verdadera naturaleza de lo que ocurrió en ese momento en el set de Senkalkapm, solo la conocen Kerem Bürsin, Hande Erçel y quizás algunas personas del equipo técnico. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que este incidente, por pequeño que haya sido, se convirtió en un tema de conversación, en un recordatorio de la atención constante que reciben estas celebridades y de cómo incluso los gestos más simples pueden ser objeto de análisis y especulación. Es importante recordar que detrás de las cámaras, los actores son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias dinámicas de relación. No siempre son los personajes que interpretan, y sus interacciones pueden ser mucho más complejas de lo que percibimos desde fuera. La tensión puede ser una palabra fuerte y, en muchos casos, puede ser una simplificación excesiva de una situación más matizada. Por otro lado, este tipo de alertas en los sets de rodaje también pueden ser un reflejo de la intensidad del trabajo actoral. Imaginen tener que interpretar escenas emotivas, a menudo en condiciones extremas, durante horas y horas. Es natural que haya momentos de agotamiento, de frustración o de simplemente necesitar un respiro. Un gesto como el que se describe podría haber sido una forma de romper la rutina, de inyectar un poco de dinamismo en un momento dado. Y sobre la pregunta fundamental del titular, ¿qué pasó?, la respuesta más honesta es que probablemente no haya una respuesta única y definitiva que satisfaga a todos. Lo que sí pasó fue un momento que capturó la atención pública,
que generó debate y que, quizás, nos enseña algo sobre la forma en que consumimos información sobre nuestras celebridades favoritas. Nos muestra cómo los fans buscan conexiones, cómo los medios buscan noticias y cómo, a veces, la verdad puede estar en algún punto intermedio entre la especulación y la realidad. Para concluir este análisis, podemos decir que el incidente del levantar de Kerema Ande en el set de Senkalkapm es un ejemplo clásico de cómo un momento capturado por la cámara puede ser interpretado de múltiples maneras, dando lugar a titulares intrigantes y a conversaciones interminables. Si bien es imposible saber con certeza si hubo verdadera tensión, o si fue simplemente un gesto juguetón, lo que sí es evidente es que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en pantalla como fuera de ella, ha generado un impacto considerable en sus seguidores. Hemos intentado desentrañar este misterio basándonos en la información disponible y en las diferentes interpretaciones que surgieron en su momento. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido, y que hayan podido obtener una perspectiva más clara, o al menos, una comprensión más profunda de lo que pudo haber sucedido. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que hubo tensión o fue un gesto inocente? ¿Qué otras teorías tienen? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así nos aseguramos de que estén al tanto de todas nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.